Hola mundo, bienvenidos al cono. Yo soy la banda René. Estoy como invitado especial. Vine a aprender el día de hoy. Me interesa saber eso de Don Juan. Bienvenidos al cono. Hola. ¿Quién está por allá en Guadalajara ahora? ¡Habla tú! ¡Ah! Se coló un muchacho. Bueno, los dejo por el titular. Vamos a terminar de ver esta parte de Don Juan. ¿Qué pasó, Milo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a continuar, querido mundo, con esta parte final del libro de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Vámonos. A ver, Ernesto ya nos puso ahí la pantalla, ya nos está compartiendo pantalla. No sé por qué no sale. Ahí está. Capítulo 10. Ay, qué divertido está esto. Podemos hacer cosas muy divertidas. En el mes de diciembre de 1964, los Juan y yo fuimos a colectar las diversas plantas necesarias para hacer una mezcla de tomate. Era el cuarto ciclo. Don Juan se limitó a supervisar mis acciones. Me instaba a no precipitarme, a observar y deliberar antes de cortar cualquiera de las plantas. En cuanto los ingredientes fueron reunidos y almacenados, me sugirió que debía tener un nuevo encuentro con su aliado. Fue el 31 de diciembre de 1964. Ahora que sabes un poco más de la hierba del diablo y el mito, puedes decir con más claridad a cuál de los dos prefieres, dijo Don Juan. En serio, el mito me da terror, Don Juan. No sé exactamente por qué, pero no le tengo buen sentimiento. Te gusta el halago, y la hierba del diablo te halaga igual que una mujer. Te hace sentir bien. El mito, en cambio, es el poder más noble, el que tiene el corazón más puro, ni incita a los hombres ni a los aprisiona, ni ama ni odia. Todo lo que quiere es fuerza. La hierba del diablo también requiere fuerza, pero distinta. Algo más parecido a ser ardiente con las mujeres. Mira. En cambio, la fuerza de que el mito requiere es la fuerza del corazón. Él no es como la hierba del diablo, llena de pasiones, celos y violencia. El mito es constante, no tienes que preocuparte por lo que a lo mejor se te olvidó algo y te va a llevar la chingada. Miércoles 27 de 1935, el martes 19 de enero fumé nuevamente la mezcla alucinógena. Le había dicho a Don Juan que el mito me gustaba y que le tenía mucha aprensión. Él dijo que yo debía probarlo de nuevo para evaluarlo por principio. Entramos en su cuarto, eran casi las 2 de la tarde. Sacó su pipa, puso los brazos y nos sentamos uno frente al otro. Dijo que iba a calentar las pipas y a despertarlo. Y que si me escuchaba bien, la vería relumbrar. Llevó la pipa a sus labios 3 o 4 veces y chupó otra vez de ella. La soltó con ternura. De pronto me hizo un insensible con la cabeza, indicándome que mirara al despertar de la pipa. Miré, pero no pude verlo. Me entregó la pipa, llené el cuenco con mi propia mezcla, y luego recogí una brasa usando las tenazas que había hecho con unas cintas de madera para ropa y que había estado guardando para esta ocasión. Don Juan miró mis tenazas y empezó a reír. Vacilé un momento y el cabrón, grosero, se pegó a las tenazas. No me atreví a golpearlas contra el cuenco de la pipa y tuve que escupir la brasa para apagarla. Don Juan volvió la cabeza y se cubrió el rostro con el brazo. Su cuerpo se sacudía. Por un momento creí que lloraba, pero estaba riendo en silencio. La acción se interrumpió largo rato. Luego él mismo recogió velozmente una brasa, la puso en el cuenco y me ordenó fumar. Se requería todo un esfuerzo para chupar a través de la mezcla. Parecía ser muy compacta. Tras el primer intento, ya tenía yo el fino polvo en la boca. Lo adormeció al punto. Yo veía el resplandor en el cuenco, pero jamás sentí el humo como se siente el humo de un cigarro. Sin embargo, tenía la sensación de inhalar algo.
algo que primero llenaba mis pulmones y luego se impulsaba hacia abajo para llenar el resto de mi cuerpo. Conté 20 inhalaciones y después la cuenta ya no importó. Empecé a sudar. Don Juan me miró fijamente y me dijo que no tuviera miedo e hiciese exactamente lo que él me indicara. Traté de responder bueno, pero en vez de ello produjo un extraño sonido ululante. Continuó resonando después de que hube cerrado la boca. El sonido sobresaltó a don Juan, quien tuvo otro ataque de risa. Quise decir sí con la cabeza, pero esta no podía moverla. Don Juan me abrió suavemente las manos y se llevó mi pipa. Me ordenó acostarme en el piso, pero sin dormirme. Pensé que tal vez me ayudaría a acostarme, pero no lo hizo. Solo me miraba sin interrupción. De pronto vi girar el cuarto y me hallé mirando a don Juan desde una postura de costado. A partir de ese punto, las imágenes se hicieron extrañamente borrosas, como en un sueño. Puedo acordarme vagamente de haber oído a don Juan hablarme mucho durante el tiempo que estuve inmovilizado. No experimenté miedo ni desagrado durante el estado en sí, ni me sentí mal al despertar al día siguiente. Lo único fuera de lo común fue que no pude pensar con claridad por un largo rato. Después de despertar, luego gradualmente, en un periodo de 4 o 5 horas, volví a ser yo mismo. Miércoles Ok. 20 de enero de 1900. Perdón. Dime. No, está bien, está bien. ¿Sigo? Sí, síguele. Dice, miércoles 20 de enero de 1965. Don Juan no habló de mi experiencia ni me pidió que la relatara. Solamente comentó que me había dormido demasiado pronto. La única forma de seguir despierto es convertirse en pájaro o grillo o algo por el estilo, dijo. ¿Cómo se hace esto, don Juan? Es lo que te estoy enseñando, pendejo. ¿Te acuerdas de que te dije ayer cuando estaba sin cuerpo? No puedo recordar claramente. Yo soy un cuervo. Te estoy enseñando a convertirte en cuervo. Cuando aprendas eso, seguirás despierto y te moverás con libertad. De otro modo, siempre estarás pegado al suelo donde quiera que sigas. Domingo 7 de febrero de 1965. Mi segunda prueba con el mito tuvo lugar a eso del mediodía del domingo 31 de enero. Desperté al día siguiente al empezar la noche. Me sentía poseedor de un poder fuera de lo común para recordar lo que don Juan me había dicho durante la experiencia. Sus palabras estaban impresas en mi mente. Yo seguía yéndolas con claridad y persistencia extraordinarias. Durante esta prueba hubo otro hecho que se me hizo obvio. Mi cuerpo entero se había entumido poco después de que empecé a tragar el polvo fino que se metía en mi boca cada vez que yo chupaba la pipa. De modo que no solo inhalaba el humo, sino también ingería la mezcla. Traté de narrar mi experiencia a don Juan. Él dijo que yo no había hecho nada importante. Dije que podía recordar cuánto había ocurrido, pero él no quería saber de eso. Cada recuerdo era preciso e inconfundible. El proceso de fumar había sido el mismo que en el intento previo. Era casi como si ambas experiencias perfectamente pudieran yuxtaponerse y yo pudiese iniciar mi recuento desde el momento en que terminaba la primera experiencia. Recordaba con claridad que desde el instante de caer de costado sobre el piso, estuve completamente privado de sentimiento y pensamiento, pero mi claridad no se menoscababa en ningún modo. Recuerdo haber tenido mi último pensamiento más o menos en el momento en el que el cuarto se convirtió en un plano vertical. Debí de golpearme la cabeza contra el suelo, pero no siento dolor. De ese momento solo puedo ver y oír. Me era posible repetir cada palabra que don Juan había dicho, seguí una por una todas sus indicaciones. Parecían claras, lógicas y fáciles. Dijo que mi cuerpo estaba desapareciendo y solo mi cabeza quedaría. Y en tal circunstancia la única manera de seguir despierto y moverse era convertirse en cuerpo. Me ordenó esforzarme por parpadear, añadiendo que cuando pudiese hacerlo, estaré listo para proceder. Luego me dijo que mi cuerpo se había desvanecido por entero y que yo no tenía sino mi cabeza. Dijo que la cabeza nunca desaparece porque es lo que se transforma en cuerpo. Me ordenó parpadear. Sin duda repitió esta orden y todas las otras intocables veces, pues yo podía acordarme de ellas con claridad extraordinaria. Debí de parpadear, pues don Juan dijo que me hallaba listo y me ordenó enderezar la cabeza y ponerla sobre la barbilla. Dijo que la barbilla estaba a las patas del cuervo. Me insistió y sentí las patas y observé que iba saliendo despacio. Luego dijo que yo estaba sólido aún, que debía crecerme una cola. Uy, en la madre, ojalá me creciera una a mí. Y que la cola saldría de mi cuello. No, no.
Sí, pues yo no tengo ni madre. Me ordenó extraer la cola como un abanico y sentirla barrer el suelo. Luego a las alas del cuervo y dijo que saldrían de mis pómulos. Dijo que era duro y doloroso. Me ordenó desplegarlas. Dijo que debía ser extremadamente largas, tanto como me fuera posible extenderlas. De otro modo no podría yo volar. Me dijo que las alas estaban saliendo y eran largas y hermosas, y que yo debía agitarlas hasta que fueran alas de verdad. Habló de la parte superior de mi cabeza y me dijo que aún era muy grande y pesada. Su bulto me impedía el vuelo. La manera de reducir su tamaño era parpadear. Con cada parpadeo mi cabeza se hincharía más. Me ordenó parpadear hasta que el peso de arriba hubiese desaparecido y yo pudiera saltar libremente. Luego me dijo que había reducido mi cabeza al tamaño de un cuervo y que debía caminar y saltar hasta perder la tiesura. Antes de poder volar, dijo que antes de poder volar, Tenía. dijo, tenía yo que cambiar una última cosa. Era el cambio más difícil y para verlo a cabo debía ser dócil y hacer exactamente lo que él me dijera. Tenía que aprender a ver como, y a ver, debe ser aquí como, tenía que Como un aprender a ver cuervo. como un cuervo, dijo. Ujú. Dijo que mi voz y nariz iban a crecer entre mis ojos hasta dotarme de un pico fuerte. Dijo que los cuervos ven directamente de lado y ordenó mover la cabeza y mirarlo con el ojo. Fíjate qué prefieres, pájaro o garras. Bueno, dijo que si deseaba mirar y mirar con el otro ojo, sacudiera el pico hacia abajo y que de ese movimiento haría mirar con otro ojo. No entendí más. Me ordenó alternar de uno a otro varias veces y entonces dijo que yo estaba listo para volar y que el único modo de volar era el que me arrojase al aire. Ándale, y además, no tuve la menor dificultad de despertar la sensación correspondiente a cada una de esas órdenes. Percibí cómo me crecían patas de ave, débiles y vacilantes al principio. Sentí una cola salir de mi nuca y alas de mis pómulos. Las alas estaban profundamente plegadas. Las sentí brotar por grados. El proceso era difícil, pero no doloroso. Luego, parpadeando, reduje mi cabeza al tamaño de un cuervo, pero el efecto más asombroso que llevó a cabo con mis ojos, mi vista de paja. Cuando don Juan dirigió el crecimiento del pico, tuve una molesta sensación de falta de aire. Entonces brotó un bulto, creando un bloque frente a mí, pero solo cuando don Juan me indicó mirar lentamente, fueron mis ojos, Lateralmente. perdón, Lateralmente. lateralmente, perdón, fueron mis ojos capaces de tener en realidad un panorama completo del lado. Podía yo cerrar un ojo y cambiar el enfoque del otro, pero la visión del cuarto y de todos los objetos que había en él no era una visión ordinaria. Sin embargo, resultaba imposible decir en qué forma difería. ¿Acaso estaba ladeada o quizás las cosas se hallasen fuera de foco? Don Juan se hizo muy grande y resplandeciente. Algo en él era confortable y seguro. Luego las imágenes se borraron, perdieron sus contornos y se volvieron nítidos diseños abstractos de que cintilaron un rato. Qué difíciles palabras con este. Domingo 28 de marzo de 1965. Fíjate, yo me estoy acordando y una vez me convertí en águila y no me di ni un toque. El jueves 18 de marzo fue de nuevo la mezcla alucinógena. El procedimiento inicial varió en pequeños detalles. Tuve que volver a llenar una vez el cuenco de la pipa, una vez más debe ser, el cuenco de la pipa. Cuando terminé la primera dotación, don Juan me indicó limpiar el cuenco, pero él mismo virtió la mezcla, pues yo carecía de coordinación muscular. Me costaba mucho esfuerzo mover los brazos. Había en mi bolsa mezclas suficientes para una nueva carga. Don Juan miró la bolsa y dijo que aquella era mi última prueba con el humito hasta el año siguiente, pues ya había agotado mis provisiones. Volvió del revés de la bolsita y sacudió el polvo sobre el plato de las brasas. Ardió con un resplandor naranja, como si don Juan hubiera puesto sobre los carbones una lámina de material transparente. La lámina estalló en llamas y luego se quebró en un intrincado diseño de líneas. Algo de... No, no se cortó. A ver, le sigo yo. Dice, se cortó el sonido, Milo. Bueno, entonces estaba en... volvió al revés la bolsita y sacudió el polvo sobre el plato de las brasas. Ardió con un resplandor naranja como si don Juan hubiera puesto sobre los carbones una lámina de material transparente. La lámina estalló en llamas y luego se quebró en un intrincado diseño de líneas. Algo describía zigzags dentro de las líneas a gran velocidad. Don Juan me dijo que mirara el movimiento en las líneas.
Vi algo que parecía una canica pequeña rodando de un lado a otro en el aire resplandeciente. Él se agachó, metió la mano en el resplandor, recogió la canica y la colocó en el cuenco de la pipa. Dice, me ordenó dar tina fumada. Tuve la clara impresión de que había puesto la pequeña bola en la pipa para que yo la inhalase. Sí, voy bien ahí, ¿va? Sí, ¿no? Oye, eso ya lo, creo que A ver, déjame ver dónde va Ernesto. No, sí voy bien. Domingo 28 de marzo, 1965. Ah, no, entonces estoy... No, sí estoy bien, ¿no? Perdón, es que no, de repente me confundí. Mm, a ver, Ernesto, nada más dime dónde iba yo porque... A ver, aquí está el chat, dice... Uy, hijo del maíz. Yo no escucho a Milo. Yo no escucho a Milo, sí. Ah, hijo. ¿Sí me escuchas a mí, Ernesto? Empieza, ok. ¿En cuál? La página 89, sale. Bueno, es que página 89, ¿de cuál ¿Ya me, libro? ya me Perdón. escucho? Sí, ya. No. Sí, es que de repente estaba yo en la 87 y ya iba yo más ¿Ya me adelante. escucho? Sí, ya. Es martes del 23 de marzo de ¿Ya? 1965. Bueno, déjame, le sigo. No, al despertar. Le sigo, al A ver, despertar decía de espaldas en el fondo de una zanja de riego poco profunda, ok. sumergido en agua hasta la barbilla. Alguien sostenía mi cabeza. Era don Juan. Mi primer pensamiento fue que el agua de la zanja tenía una calidad insólita. Era fría y pesada. Me golpeaba suavemente y mis ideas se aclaraban a cada uno de sus movimientos. Al principio el agua tenía un halo de fluorescencia verde brillante, de pronto se disolvió, dejando solo una corriente de agua común. Preguntó la hora a don Juan, dijo que era temprano de mañana. Tras un rato, ya completamente despierto, salí del... Debes decirme todo lo que viste, dijo don Juan. Cuando llegamos a su casa, también dijo que había estado tratando de hacerme volver durante 3 días. Mocos, qué viajezote. Y había tenido muchas dificultades al hacerlo. Hice muchos intentos de describir lo que había visto, pero no podía concentrarme. Más tarde, al anochecer, me sentí listo para hablar con don Juan y empecé a contarle lo que yo recordaba desde el momento en que caí de costado, perdón. Pero él no quería, dijo que la única parte interesante era lo que vi después de que él me echó al aire y salí volando. Todo cuando recordaba era una serie de imágenes o escenas irónicas, oníricas, perdón, no tenían orden de secuencia. Tuve la impresión de que cada una era como una burbuja aislada y flotaba hasta quedar en foco y luego se alejaba. Sin embargo, no era simplemente escenas que mirar, yo estaba dentro de ellas, tomaba las partes de ellas, cuando traté de evocarlas, tuve al principio la sensación de que eran de ellos vagos, difusos, pero pensándolas me di cuenta de que cada una era extremadamente clara, aunque sin relación alguna con mi forma ordinaria de ver las cosas. De allí la sensación de vaguedad. Las imágenes eran pocas y sencillas. Apenas don Juan mencionó haberme echado al aire, tuve un leve recuerdo de una escena absolutamente clara en la cual yo lo miraba de lleno desde alguna distancia. Miraba solo su cara. Tenía un tamaño monumental. Era plana, con un resplandor intenso. ¡Ay! Su cabello era amarillo y se movía. Cada parte de su rostro se movía por sí misma, proyectando una especie de luz ámbar. La siguiente imagen era una en que don Juan me echaba realmente al aire o me aventaba en una dirección recta hacia adelante. Recuerdo que extendí mis alas y volé. Me sentía solo, rezagado al aire, avanzando Rasgando el aire. derecho, ¿eh? Rasgando el Rasgando el aire. aire. Ah, bueno, es que ya no veo bien. Avanzando derecho penosamente. Era más como caminar que como volar. Cansaba mi cuerpo, no había sentimiento de fluir libre, no había júbilo. Entonces recordé un instante hallarme inmóvil, mirando una masa de filos agudos oscuros en un área que tenía una luz opaca y dolorosa. Luego vi un campo con una variedad infinita de luces. Las luces se movían y parpadeaban y cambiaban su luminosidad. Eran casi como colores. Su intensidad me deslumbraba. En otro momento había un objeto casi contra mi ojo. Era grueso y puntiagudo. Tenía un definido brillo rosáceo. Sentí
un temblor súbito en alguna parte del cuerpo y vi una multitud de formas rosadas similares venir hacia mí. Todas se me acercaban, me alejé de un salto. La última escena que recordé fue de 3 aves plateadas que irradiaban luz metálica, lustrosa, casi como acero inoxidable, pero intensa y móvil. Eran aviones, güey. Y vivía, me gustaron, volamos juntos. Don Juan no hizo ningún comentario sobre mi recuento. A ver, le sigo yo si quieres. A ver, así Sí, ya no me pierdo, sale. Martes 23 de marzo de 1965. La siguiente conversación tuvo lugar al otro día después del relato de mi experiencia. Don Juan dijo, no se necesita gran cosa para volverse cuervo. Lo hiciste y ahora siempre lo serás. ¿Qué pasó después de que me volví cuervo, don Juan? ¿Volé durante 3 días? No, regresaste al caer la noche como yo te había dicho. Pero como regresé, estabas muy cansado y te dormiste, eso es todo. Quiere decir, volé de regreso, ya te dije, me obedeciste y regresaste a la casa. Pero no te como preocupes por chino, ese asunto, no tiene importancia. güey. ¿Qué es importante entonces? En todo tu viaje hubo una sola cosa de gran valor, los pájaros plateados. ¿Qué tenían de especial? Solo eran pájaros. No, eran cuervos. ¿Eran cuervos blancos, don Juan? Las plumas negras del cuervo son en realidad plateadas. Los cuervos brillan tan fuerte que las demás aves no los molestan. ¿Por qué parecían plateadas sus plumas? Porque estabas viendo como un cuervo, como cuervo. Un ave que nos parece oscura le parece blanca a un cuervo. Las palomas blancas, por ejemplo, son rosas o azuladas para un cuervo. Las gaviotas son amarillas. Ahora trata de recordar cómo te juntaste con ellos. Pensé en eso, pero los cuervos eran una imagen nebulosa, disociada sin continuidad. Le dije que solo podía recordar que sentí haber volado con ellos. Preguntó si me les había unido en el aire o en la tierra, pero yo no tenía modo de responder. Casi se enojó conmigo. Exigió que pensara en eso, dijo. Todo esto vale pura madre. No es sino Eso, un sueño de loco, a menos que recuerdes correctamente. Me esforcé por hacer memoria, pero no pude. güey. Sábado 3 de abril de 1965. Hoy pensé en otra imagen de mi sueño sobre los cuervos plateados. Sueño entre comillas, ¿eh? Recordé haber visto una masa oscura con miriadas de agujeros de alfiler. De hecho, en la masa era un conglomerado de agujeritos. Ignoro por qué pensé que era blanda. Cuando estaba mirándola, 3 aves volaron directamente hacia mí. Una de ellas hizo un ruido. Luego las 3 se hallaban junto a mí en tierra. Describí la imagen a don Juan, me preguntó de qué dirección habían venido las aves, le dije que no me era posible determinarlo. Se impacientó bastante y me acusó de ser rígido en mi pensamiento. Dijo que muy bien podía recordar si trataba de hacerlo y que en realidad yo tenía miedo de volverme menos rígido. Dijo que yo estaba pensando en términos de hombres y cuervos, y que no era ni hombre ni cuervo en el momento del que deseaba acordarme. Me pidió recordar lo que me había dicho el cuervo. Traté de pensar en ello, pero mi mente jugaba con veintenas de cosas ajenas al asunto. No podía concentrarme. Domingo 4 de abril de 1965. Hoy di una larga caminata. Ya había oscurecido bastante cuando llegué a la casa de don Juan. Iba pensando en los cuervos cuando de pronto un pensamiento muy extraño cruzó por mi mente. Era como una impresión o sentimiento más que pensamiento. El ave que había hecho el ruido dijo que venían del norte e iban al sur. Y cuando nos encontráramos de nuevo vendrían por el mismo camino. Conté a don Juan lo que había pensado o quizá recordado. Él dijo, no pienses si lo recordaste o lo inventaste. Esos pensamientos pertenecen solo a los hombres, no a los cuervos, y menos aún a los cuervos que vistes, porque son los emisarios de tu destino. Tú ya eres un cuervo, no cambiarás eso. De ahora en adelante los cuervos te señalarán con su vuelo cada vuelta de tu destino. ¿Hacia dónde volaste con ellos? No podría saber eso, don Juan. Si piensas cómo se debe, recordarás. Siéntate en el suelo y dime en qué posición estabas cuando las aves volaron a ti. Cierra los ojos y haz una raya en el suelo. Seguí su indicación y determiné el punto. No abras todavía los ojos, prosiguió. Para donde volaron todos en relación con ese punto. Dice, no, más bien dice, para donde volaron todos con relación en ese punto, hice otra marca en el piso. Tomando como referencia estos puntos de orientación, don Juan interpretó las diferentes pautas de vuelo que los cuervos observarían para predecir mi futuro personal o destino. Puse los 4 puntos cardinales como eje del vuelo de los cuervos. Le pregunté si los cuervos siempre seguían los puntos cardinales
para anunciar el destino de un hombre. Dijo que la orientación crucial, perdón, dijo que la orientación era solo mía. Lo que los cuervos hicieron en mi primera reunión con ellos tenía importancia crucial. Insistió en que recordara cada detalle porque el mensaje y la pauta de los emisarios era un asunto individual personalizado. Había una cosa más de la cual me instaba a acordarme, la hora en que me dejaron los emisarios. Me pidió pensar en la diferencia de la luz a mi alrededor entre la hora en que empecé a volar y la hora en que las aves plateadas volaron conmigo. Cuando tuve inicialmente la sensación de vuelo penoso estaba oscuro, pero cuando vi a las aves todo se hallaba rojizo, rojo claro o tal vez naranja. Eso quiere decir que era casi el final del día, dijo don Juan, pero todavía no se había metido el sol. Cuando está todo oscuro, un cuervo se ciega de blancura y no de oscuridad, como nosotros, de noche. Esta indicación de la hora quiere decir que tus emisarios finales vendrán al final del día. Te llamarán y al volar sobre tu cabeza se volverán blancos plateados. Los verás brillar contra el cielo y eso querrá decir que llegó tu hora final. Querrá decir que te vas a morir y a volverte cuervo por última vez. Y si los veo mañana, no los verás mañana, pero los cuervos vuelan todo el día. Tus emisarios no, tonto. Y sus emisarios, don Juan, los míos vendrán de mañana. También serán 3. Mi benefactor me dijo que si uno no quiere morir, puede volverlos negros a gritos. Pero ahora sé que no vale la pena. Mi benefactor era dado a gritar y a todo el barullo y la violencia de la hierba del diablo. Yo sé que el humito es diferente porque no tiene pasión, es justo. Cuando tus emisarios plateados lleguen por ti, no hay necesidad de gritarles, vuela con ellos como ya lo hiciste. Después de haberte recogido darán media vuelta y los 4 se irán volando. ¿Le sigo? A ver, le sigo pues. Sábado 1 de abril de 1965. Dice, había estado ¿Me experimentando... escuchas? Sí. ¿Querías comentar algo? Ya no te oigo. A ver, escucho un clic clic, no sé si sea Ernesto o seas tú, Milo. Bueno, seguimos. Sábado 1 de abril de 1965. Había estado experimentando breves destellos de disociación o estados superficiales de realidad no ordinaria. Un elemento de la experiencia alucinógena con los hongos recurría sin cesar en mis pensamientos. La masa de agujeritos blanda y oscura. Continué visualizándola como una burbuja de grasa o de aceite que empezaba a tirar de mí hacia su centro. Era casi como si el centro fuera a abrirse o a tragarme, y en momentos muy breves yo experimentaba algo semejante a un estado de realidad no ordinaria. Como resultado sufría instantes de profunda agitación, angustia e incomodidad, y luchaba por poner fin a las experiencias apenas comenzaban. Hoy discutí esta condición con don Juan, pedí consejo. Él no pareció preocuparse y me indicó olvidarme de esas experiencias, porque carecían de significado o más bien de valor. Dijo que las únicas experiencias dignas de mi esfuerzo y atención serían aquellas en las que viera un cuervo. Cualquier otra clase de visión no sería sino el producto de mis temores. Me recordó una vez más que para usar el humito era necesario llevar una vida fuerte, calmada. En lo personal yo parecía haber alcanzado un umbral peligroso. Le dije que me sentía incapaz de proseguir. Había en los hongos algo verdaderamente aterrador. Al repasar las imágenes evocadas de mi experiencia alucinógena, yo había llegado a la conclusión inevitable de que había visto el mundo en una forma estructuralmente distinta de la visión ordinaria. En otros estados de realidad no ordinaria que había atravesado, las formas y los diseños que visualizaba se hallaban siempre dentro de los confines de mi concepción visual del mundo, pero la sensación de ver bajo la influencia de la mezcla alucinógena de fumar no era la misma. Todo lo que veía estaba frente a mí en una línea directa de visión, nada había encima ni abajo de esa línea de visión. Cada imagen tenía una irritante planura y sin embargo desconcertadamente una gran profundidad. ¿Acaso sería más exacto decir que las imágenes eran un conglomerado de detalles increíblemente precisos, colocados dentro de campos de luz diferente? La luz se movía en los campos, creando un efecto de rotación. Después de aguijarme y esforzarme por recordar, me hallé obligado a hacer una serie de analogías o símiles para entender lo que había visto. El rostro de don Juan, por ejemplo, parecía como sumergido en el agua parecía moverse en un fluir continuo sobre la cara y el cabello. Los amplificaba a tal grado que cuando yo enfocaba mi visión podía ver cada poro de la piel y cada cabello de la cabeza.
Por otra parte, vi masas de materia planas y llenas de aristas, pero no se movían porque no había fluctuación en la luz proveniente de ellas. Pregunté a don Juan qué eran las cosas que vi. Dijo que siendo esta la primera vez que yo veía como cuervo, las imágenes no eran claras ni importantes, y que más tarde con la práctica me sería posible reconocerlo todo. Saqué a colación la diferencia que había notado en el movimiento de la luz. Las cosas que están vivas, dijo él, se mueven por dentro, y tan cuervo puede ver con facilidad cuando algo está muerto o a punto de morir, porque el movimiento ya se paró o se va parando. Un cuervo sabe también cuando algo se mueve demasiado a prisa, y por lo mismo sabe cuando algo se mueve al paso justo. ¿Qué significa cuando algo se mueve demasiado a prisa o al paso justo? Significa que un cuervo sabe de hecho qué evitar y qué buscar. Cuando algo se mueve demasiado prisa por dentro, quiere decir que está a punto de estallar con violencia o de pegar el brinco, y un cuervo lo evita. Cuando se mueve por dentro al paso justo, es una vista placentera y un cuervo la busca. ¿Se mueven las rocas por dentro? No. Ni las rocas, ni los animales muertos, ni los árboles muertos, pero es hermoso mirarlos. Por eso los cuervos andan por donde hay cadáveres, les gusta mirarlos. Ninguna luz se mueve dentro de ellos. Pero cuando la carne se pudre no cambia ni se mueve. Sí, pero ese movimiento es distinto. Ahí le preguntó como chilango, ¿no? Pero cuando la carne se pudre no se cambia ni se mueve. Sí, pero ese movimiento es distinto. Lo que el cuervo ve entonces son millones de cosas moviéndose dentro de la carne con luz propia. Y eso es lo que le gusta ver. Verdaderamente es una vista inolvidable. ¿La ha visto usted, don Juan? Cualquiera que aprenda a volverse cuervo la puede ver. Tú mismo la verás. En este punto hice a don Juan la pregunta inevitable. ¿Me convertí realmente en cuervo? O mejor dicho, ¿habría pensado cualquiera al verme que era yo un cuervo común? No, no puedes pensar así cuando tratas con el poder de los aliados. Esas preguntas no tienen sentido, y eso que volverse cuervo es lo más simple que hay. Es casi como travesura, tiene poca utilidad. Como ya te he dicho, el humito no es para los que buscan poder, es solo para quienes anhelan ver. Yo aprendí a volverme cuervo porque son las aves más efectivas de todas, ninguna otra las molesta, a menos que sean águilas grandes y hambrientas, pero los cuervos vuelan en parvada y pueden defenderse. Tampoco los hombres molestan a los cuervos, y eso es importante. Cualquiera puede distinguir un águila grande, sobre todo un águila fuera de lo común, o cualquier otra ave grande y fuera de lo común. Pero ¿a quién le interesa un cuervo? Un cuervo está seguro, es ideal en tamaño y en naturaleza, puede meterse donde sea sin llamar la atención. En cambio, volverse oso o león es posible, pero sale bastante peligroso. Una criatura de esas es demasiado grande, se necesita demasiada energía para convertirse en ella. También puede uno volverse grillo o lagartija o hasta hormiga, pero eso es todavía más arriesgado porque los animales grandes cazan a las criaturas pequeñas. Señalé que según lo que él decía, uno se transformaba realmente en cuervo o grillo o cualquier otra cosa, pero él insistió en que yo entendía mal. Se necesita mucho tiempo para aprender a ser un cuervo cabal, dijo, pero tú no cambiaste ni dejaste de ser hombre, es otra cosa lo que pasa. ¿Puede usted decirme qué es la otra cosa, don Juan? A lo mejor a estas alturas ya tú mismo lo sabes. Quizás si no tuvieras tanto miedo de volverte loco o de perder tu cuerpo, entenderías este secreto maravilloso. Pero a lo mejor debes esperar a perder tu miedo para entender lo que quiero decir. Oh, qué bonito. Ahora sí, comentarios. Comentarios. A Chiron ya ni está Milo. Ya salió Milo. Bueno, vamos a comentar. A ver, Ernesto, ahí coméntame en el chat. Pues a mí se me hace, bueno, padrísima esta parte porque realmente creo que don Juan, bueno, más bien Carlos Castaneda, está describiendo lo que es el ver. Y esta es una parte que se desarrolla sobre todo a lo largo de los siguientes libros de Carlos Castaneda y de las experiencias con don Juan. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace don Juan con Carlos Castaneda es enseñarlo precisamente a ver. En este momento lo está enseñando con el humito, pero después simplemente don Juan hace que Carlos Castaneda entre en otros estados de conciencia, dándole un golpe en la espalda, en los omóplatos, en una región que es en los omóplatos, y en ese momento él entra en otro estado de conciencia que lo permite percibir el mundo de manera diferente. Y también, ya después, híjole, pero creo que es hasta
sexto libro, en el libro del Don del Águila, o uno antes, creo que es en el de El Segundo Anillo de Poder, donde prácticamente Carlos Castaneda puede ver, un día puede ver, y el ver se refiere precisamente al mundo como energía. Sí recuerdo que es en algunos de esos dos libros que está con la gorda, que es otro personaje que sale más adelante, están en un parque, me parece que en la ciudad de Oaxaca, y se quedan dormidos en una banca, y cuando despiertan los dos, porque los dos eran aprendices de Don Juan, los dos pueden ver. En ese momento ven el mundo como energía. En este momento, en este caso, este, pues Don Juan lo ayudó con el humito a que percibiera el mundo como energía. Y es bien interesante la manera en que describe cómo se ve, o sea, cómo se ven las aves, cómo los cuervos son plateados. Como dice, cuando se hace de noche a nosotros se nos llena de negrura. Y al contrario, cuando se hace de noche a los cuervos se les llena de blancura, o sea, todo se hace muy blanco, o sea, eso está padrísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de experiencias realmente, pues tienen mucho que analizar y que reflexionar, porque a mí me llama muchísimo la atención esa parte en la que Don Juan le dice a Carlos Castaneda que volverse cuervo es la cosa más sencilla que hay, volverse un cuervo, ¿no? A ver, no sé si quieres comentar algo tú, Ernesto, ahí en el chat, o si te puedes conectar con tu teléfono para que podamos platicar mientras Hermilo se conecta. ¿Quién sabe Hermilo dónde anda? Este, entonces a mí eso es lo que yo les quería comentar. Y eso de que la gente se puede convertir en animales, pues es lo que le llamaban antes el famoso nahual, ¿no? Pero decían el nahual era como un perro, eso es lo que se conoce, digamos que cotidianamente en México, ¿no? Que el nahual es como un perro, un animal que es un brujo convertido en animal. Pero realmente aquí el nahual tiene muchos usos. En los libros de Castaneda, el nahual en primer lugar es el maestro. O sea, Don Juan es un nahual, es un maestro, es un brujo. Y también el nahual se refiere a la parte, no a la parte contraria, sino a la otra parte que complementa, por así decirlo, o más bien, pues yo lo veo como el todo, ¿no? El nahual para mí es el todo, parte diferente al tonal. Eso ya viene más específico en el libro de Relatos de Poder, que es el que está ahorita leyendo Ernesto, ¿no? Pero el nahual es básicamente el espacio vacío que existe, que Don Juan le llama de muchas maneras en los libros. En este caso le está llamando poder en este libro. Sin embargo, hay otros libros en los que le llama, por ejemplo, me gusta como cuando lo menciona como el abstracto, que es en otro libro, también lo llama el abstracto, en otro libro lo llama el infinito, en el del lado activo del infinito, que está precioso el libro también, lo llama el infinito. Aquí le está llamando el poder, en otro libro le llama este precisamente el nahual, y en otro libro le llama el intento. El intento, que es el último, ¿no? Es básicamente el intento, el nahual, el infinito, el abstracto, el poder, la fuerza, como diría Luke Skywalker, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Eso es algo que también menciona Don Juan. Y por ahí Carlos Castaneda en alguno de los libros le pregunta que por qué siempre le cambia de nombres a las cosas. Y dice que precisamente un nahual siempre busca nuevos nombres, nuevos términos a sus conocimientos, nuevas explicaciones o nueva fuerza para que su conocimiento siempre sea novedoso, o sea, y nunca sea lo mismo. Por eso le llama de diferentes formas. Aquí, vamos a ver Ernesto que nos está comentando. Dice la razón, la nada, creo has dicho. Sí, la nada, bueno, la nada no me acuerdo si lo menciona tanto como la nada. Yo soy el que lo menciona en la nada. Pero, este, la nada quien lo menciona mucho es otro autor que es San Juan de la Cruz. Pero en el caso de Carlos Castaneda lo menciona más bien como, perdón, de Don Juan, como el infinito. A mí es el que más me gusta, el infinito y el intento. Que si lo comparamos un poquito con la cultura
pues, las culturas asiáticas, por ejemplo, con los budistas, o más bien con los chinos, para mí tiene que ver mucho con el chi. Para mí el chi y el intento es lo mismo. Nada más que pues, obviamente cambia de nombre, ¿verdad? Ahora sí que en diferente cultura. Y aquí le está llamando el poder. Dice, el cosmo dirían los caballeros del zodiaco. El cosmo dirían los caballeros del zodiaco, así es el cosmo. ¿El cosmo o el cosmos? El cosmo. Los caballeros del zodiaco, o te digo Luke Skywalker, o Yoda le diría la fuerza, ¿no? Que es lo mismo. Y ¿por qué no? O sea, a lo mejor una persona católica le diría Dios. Pues sí, pero haz de cuenta que cuando decimos Dios todos, ¡ay! Se les paran los pelos de punta. Pero ¿por qué no? Puede ser Dios también. Nada más que aquí te lo está desglosando de una manera diferente. Bueno, vamos a seguirle. Dice capítulo 11. Vamos al capítulo chin que hice. Ya lo hice chiquito. Oye, espérenme tantito que no sé qué hice con esto. Lo estoy diciendo. Ahí está ya. Capítulo 11. El último hecho que registré en mis notas de campo tuvo lugar en septiembre de 1970, desde 1965. Fue la última de las enseñanzas de Don Juan. La llamé un estado especial de realidad no ordinaria. ¿Mm? Dice, porque no la produjo ninguna de las plantas que yo había usado con anterioridad. Al parecer, Don Juan lo provocó por medio de una manipulación cuidadosa de indicaciones acerca de sí mismo. Es decir, se portó frente a mí en una forma tan hábil que creó la impresión clara y sostenida de no ser realmente él mismo, sino alguien que lo suplantaba. Como resultado experimenté un profundo sentido de conflicto, quería creer que se trataba de Don Juan, y sin embargo no podía estar seguro. La concomitante del conflicto fue un terror consciente tan agudo que minó mi salud por varias semanas. Después pensé que habría sido prudente poner fin entonces a mi aprendizaje. Desde aquel tiempo nunca he sido participante, pero Don Juan no ha cesado de considerarme aprendiz. Ha visto en mi retiro solo un periodo necesario de recapitulación, otro paso de aprendizaje que puede durar indefinidamente. Sin embargo, desde entonces jamás me he expuesto a sus conocimientos. Bueno, es que aquí Carlos Castaneda narra que dejó de ver a Don Juan un buen rato, pues después de las experiencias que tuvo, yo creo que para cualquier hombre se hubiera asustado, ¿no? Pero se hubiera asustado no porque Don Juan fuera malo, sino más bien porque le estaba enseñando cosas que pues, no son cotidianas. Escribí la crónica detallada de mi última experiencia casi un mes después de que ocurrió, aunque tenía ya copiosas notas sobre puntos destacados, escritas al día siguiente, durante las horas de gran agitación emotiva que precedieron al punto más intenso de mi terror. Viernes 29 de octubre de 1965. El jueves 30 de septiembre de 1965 fui a ver a Don Juan. Los estados breves y someros de realidad no ordinaria persistían a pesar de mis deliberados intentos por ponerles fin, o sacudírmelos de encima como Don Juan había sugerido. Yo sentía que mi condición iba empeorando, pues aumentaba la duración de tales estados. Tomé conciencia aguda del ruido de los aeroplanos, el ruido de sus motores al pasar por encima captaba inexorablemente mi atención y la fijaba hasta el punto en que me parecía seguir al avión como si fuera dentro de él o volara con él. Esta sensación era muy molesta. La incapacidad de sacudírmela me producía una honda angustia. Don Juan, tras escuchar atentamente todos los detalles, concluyó que yo sufría de pérdida del alma. Le dije que tenía estas alucinaciones desde la vez que fumé los hongos, pero él insistió que eran cosa nueva. Dijo que antes yo tenía miedo y soñaba cosas sin sentido, pero que ahora estaba en verdad embrujado. La prueba era que el ruido de los aviones en vuelo podía arrastrarme. Por lo común, dijo, el ruido de un arroyo o de un río puede atrapar a un embrujado que ha perdido el alma y arrastrarlo a su muerte. Luego me pidió describir todas mis actividades durante la época anterior a las alucinaciones. Enumeré todas las actividades que pude recordar y de mi recuento, él dedujo el sitio donde yo había perdido el alma. Don Juan parecía francamente preocupado, cosa del todo insólita en él. Esto, como es natural, aumentó mi aprensión. Dijo que no tenía idea definida de quién había atrapado mi alma, pero quienquiera que fuese pretendía sin duda matarme o enfermarme de gravedad. Luego me dio instrucciones precisas acerca de una forma para pelear, una posición corporal específica que yo debería mantener permaneciendo en mi sitio benéfico. Tenía que conservar esta postura que él llamaba forma.
Le pregunté a qué venía todo eso y con quién iba yo a pelear. Repuso que él iría a ver quién había tomado mi alma y si era posible recuperarla. Mientras tanto, yo debía permanecer en mi sitio hasta su regreso. La forma para pelear era en realidad una precaución, dijo, en caso de que algo ocurriese durante su ausencia y yo debía usarla si me atacaban. Consistía en palmotear contra la pantorrilla y el muslo de mi pierna derecha y dar de saltos con el pie izquierdo en una especie de danza que yo había de ejecutar enfrentando al atacante. Dice, me advirtió que la forma debía adoptarse solo en momentos de crisis extrema. Mientras no hubiera peligro a la vista, yo podía estar simplemente sentado en mi sitio con las piernas cruzadas. Pero en circunstancias de peligro extremo tenía el recurso de un último medio de defensa. Arrojar un objeto contra el enemigo. Me dijo que por lo común se arroja un objeto de poder, pero como yo no tenía ninguno, me era forzoso usar cualquier piedra que cupiese en la palma de mi mano derecha, una piedra que yo pudiera sostener apretada entre la palma y el pulgar. Dijo que tal técnica debía usarse solo si uno se hallaba indudablemente en peligro de perder la vida. El lanzamiento del objeto tenía que acompañarse con un grito de guerra, un alarido con la propiedad de dirigir el objeto a su blanco. Insistió en recordarme cuidado y deliberación con el grito, y no emplearlo al azar, sino solo en severas condiciones de seriedad. Le pregunté qué quería decir con severas condiciones de seriedad. Dijo que el clamor o grito de guerra era algo que se quedaba con un hombre toda la vida. Por eso tenía que ser bueno desde el principio, y la única manera de empezarlo correctamente era retener el miedo y la prisa naturales de uno hasta hallarse lleno por entero de poder. Y entonces el alarido brotaría con la dirección y fuerza. Dijo que estas eran las condiciones de seriedad necesarias para soltar el grito. Le pedí explicación sobre el poder que supuestamente lo llenaba a uno antes del clamor. Dijo que era algo que corría a través del cuerpo y saliendo de la tierra donde uno estaba parado. Era una especie de poder emanado del sitio benéfico, para ser exactos. Era una fuerza que empujaba el alarido para hacerlo salir. Si tal fuerza se manejaba debidamente, el grito de batalla sería perfecto. De nuevo le pregunté si pensaba que algo iba a ocurrirme. Dijo que no saber nada de eso y me advirtió dramáticamente quedarme pegado a mi sitio cuanto fuese necesario, porque esa era la única protección que yo tenía contra cualquier cosa que pudiera pasar. Seguimos. Dice, empecé a asustarme, le supliqué ser más explícito. Dijo que todo cuanto sabía era que yo no debía moverme en ninguna circunstancia. No debía entrar en la casa ni ir al matorral. Sobre todo, dijo, no debía hablar una sola palabra, ni siquiera a él. Dijo que si me daba mucho miedo, podía cantar mis canciones de mezcalito, y añadió que yo ya sabía demasiado sobre estos asuntos, para que fuera necesario señalarme como a un niño la importancia de hacer todo correctamente. Sus admoniciones me provocaron un estado de angustia profunda. Estuve seguro de que él esperaba que algo ocurriese. Le pregunté por qué me recomendaba cantar las canciones de mezcalito, y qué cosa creía él que fuera a asustarme. Rió y dijo que tal vez me diese miedo de estar solo. Entró a la casa y cerró la puerta tras de sí. Miré mi reloj, eran las 7 p.m. Estuve sentado en calma un largo rato. No salían ruidos del cuarto de don Juan, todo estaba tranquilo, hacía viento. Pensé en correr a mi coche a sacar una mampara, pero no me atreví a actuar contra el consejo de don Juan. No tenía sueño, sino cansancio. El viento frío me imposibilitaba descansar. 4 horas después oí a don Juan caminar en torno a la casa. Pensé que podía haber salido por la parte trasera para orinar en el matorral. Entonces me llamó con voz fuerte. Oye muchacho, ven aquí, dijo. Chamaco. Squinkle. Casi me levanté para ir con él. Era su voz, pero no su tono, ni sus palabras de costumbre. Don Juan nunca me había dicho, oye muchacho, de modo que seguí donde me hallaba. Un escalofrío corrió a lo largo de mi espalda. Él empezó a gritar de nuevo, usando la misma frase o una similar. Lo oí dar vuelta a la pared trasera de la casa. Digo, me decía ahora pendejo. Tropezó con una pila de leña como si no supiera que estaba allí. Luego llegó al zaguán y se sentó junto a la puerta con la espalda contra la pared. Parecía más pesado que de costumbre. Sus movimientos no eran lentos ni torpes, solo más pesados. Se dejó caer a plomo en el suelo en vez de deslizarse ágilmente como solía. Además, ese no era su sitio y don Juan nunca en ninguna circunstancia se sentaba en ningún otro lugar. Entonces volvió a hablar, me preguntó por qué me había yo negado a ir cuando él me necesitaba. Hablaba con voz fuerte, yo no quería mirarlo y sin embargo experimentaba una urgencia compulsiva de observarlo. Empezó a mecerse levemente de un lado a otro,
Cambié de postura, adopté la forma para pelear que él me enseñó y me volví a encararlo. Me volví a encararlo. Mis músculos estaban tiesos y extrañamente tensos. No sé qué me movió a adoptar la forma de pelea. ¿Acaso fue el creer que don Juan quería asustarme, creando la impresión de que en realidad la persona que yo estaba viendo no era él mismo? Pensé que ponía mucho cuidado en hacer cosas fuera de costumbre para implantar la duda en mi mente. Tuve miedo, pero aún así me sentía por encuna de todo aquello. Pero de hecho me hallaba evaluando y analizando la secuencia completa. En ese punto don Juan se levantó, sus movimientos fueron completamente desconocidos. Puso los brazos frente al cuerpo y se empujó hacia arriba, alzando primero la espalda. Luego asió la puerta y enderezó la parte superior del cuerpo. Me asombró la honda familiaridad que yo tenía con sus movimientos y el sentimiento terrible que él creaba al hacerme ver un don Juan que no se movía como don Juan. Dio unos pasos hacia mí, sostenía con ambas manos la parte inferior de su espalda, como si tratara de enderezarse o sufriera un dolor. Gemía y resoplaba. Parecía tener tapada la nariz, dijo que me iba a llevar y me ordenó levantarme y seguirlo. Caminé hacia el lado oeste de la casa, cambié de posición para encararlo, se volvió hacia mí. Yo no me moví de mi sitio, estaba pegado a él. Oye muchacho, vociferó, te dije que vengas conmigo. Si no vienes te llevo empujones. Se me acercó, empecé a golpearme la pantorrilla y el muslo y a bailar a prisa. Don Juan llegó al filo del zaguán frente a mí y casi me tocó. Frenéticamente dispuse mi cuerpo para adoptar la posición de lanzamiento, pero él cambió de dirección y se alejó hacia los matorrales a mi izquierda. En cierto momento, mientras se alejaba, se volvió de pronto, pero yo le daba la cara. Se perdió de vista. Conservé la postura de pelea un rato más, pero como ya no lo vi, me senté de nuevo con las piernas cruzadas y la espalda contra la roca. A estas alturas me hallaba realmente asustado. Quise huir corriendo, pero esa idea me aterraba más aún. Sentí que si él me atrapaba en el camino a mi coche, quedaría completamente a su merced. Empecé a cantar las canciones de peyote que sabía. Pero sentía de algún modo que allí eran impotentes, solo servían de pacificador, pero me serenaron. Las canté una y otra vez. A eso de las 2:45 am, oí un ruido dentro de la casa. Inmediatamente cambié de postura. La puerta se abrió de golpe y don Juan salió trastabillando. Boqueaba y se agarraba a la garganta. Se arrodilló frente a mí y gimió. Me pidió en voz aguda y chillona ir a ayudarlo. Luego vociferó nuevamente y me ordenó ir. Hacía ruidos de gargarismo. Me suplicó ir a ayudarlo porque algo lo ahogaba. Se arrastró sobre las manos y las rodillas hasta hallarse a poco más de 1 metro. Extendió las manos hacia mí. Ven acá, dijo. Entonces se levantó, sus brazos estaban extendidos en mi dirección. Parecía dispuesto a aferrarme. Pateé el suelo y me di palmadas en las pantorrillas y el muslo. Estaba fuera de mí. Don Juan se detuvo y caminó hacia el costado de la casa y se internó entre los matorrales. Cambié de postura para encararlo, luego volví a sentarme, ya no quería cantar. Mi energía parecía desgastarse, todo el cuerpo me dolía, cada músculo estaba tieso y dolorosamente contraído. No sabía qué pensar. No podía decidir si enojarme con don Juan o no. Pensé en saltarle de encima, pero de alguna manera supe que él me derribaría de golpe como a un insecto. Tuve verdaderas ganas de llorar. Experimentaba una honda desesperanza. La idea de que don Juan iba a tales extremos por asustarme provocaba en mí una sensación de llanto. Me resultaba imposible hallar un motivo para su tremendo despliegue histriónico. Sus movimientos eran tan habilidosos que me confundían. No era como si tratara de moverse como mujer, era como si una mujer tratara de moverse igual que don Juan. Tuve la impresión de que esa mujer intentaba en verdad caminar y moverse con deliberación de don Juan, pero era demasiado pesada y no tenía la ligereza de don Juan. Quien estuviera frente a mí creaba la impresión de ser una mujer pesada de menos edad, tratando de imitar los movimientos lentos de un anciano ágil. Ay, Chirión, yo creo que era la Catalina, ¿no? A ver, échale, Milo, síguele. Estos Me pensamientos... perdí, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde Ah, estás? Me perdí. estos pensamientos... Ajá. Estos pensamientos me arrojaron a un estado de pánico. Un grillo empezó a clamar ruidosamente muy cerca de mí. Noté la riqueza de su tono, imaginé que tenía voz de barítono. El canto empezó a disolverse. De pronto todo mi cuerpo se contrajo. Volví a adoptar la forma de lucha y encaré la dirección de donde había venido el canto del grillo. El sonido me estaba atrapando. Había empezado a atraparme antes de que yo me diera cuenta de que solamente era como de grillo. El sonido se acercó de nuevo, se hizo terriblemente fuerte. Empecé a cantar mis canciones de peyote, más y más alto.
De pronto el grillo cayó, inmediatamente me senté, pero seguí cantando. Un momento después vi la figura de un hombre pegar hacia mí, viniendo en la dirección opuesta al llamado del grillo. Palmoteé sobre mis muslos y mi pantorrilla y pateé vigorosamente, frenéticamente. La figura pasó muy aprisa, casi tocándome. Parecía un perro. Experimenté un miedo tan espantoso que quedé insensible. No recuerdo haber sentido ni peso ni nada. El rocío de la mañana fue refrescante, me sentí mejor. El fenómeno, fuera lo que fuera, parecía haberse retirado. Eran las 5:48 de la mañana cuando don Juan abrió calladamente la puerta y salió. Estiró los brazos bostezando y me miró. Dio dos pasos hacia mí, prolongando su bostezo. Vi sus ojos mirar a través de párpados entornados. Me levanté de un salto. Supe entonces que quienquiera o lo que fuera que estuviese frente a mí no era don Juan. Recogí del suelo una piedra pequeña, con filos agudos. Está junto a mi mano derecha. No la miré, únicamente la sostuve apretándola con el pulgar contra los dedos extendidos. Adopté la forma que don Juan me había enseñado. En cuestión de segundos sentí que me llenaba de un extraño vigor. Entonces giré y arrojé la piedra. Me pareció un clamor magnífico. En ese momento no me importaba vivir ni morir. Sentí que el grito era estremecedor en su potencia. Era penetrante y prolongado, y en verdad dirigió mi puntería. La figura frente a mí osciló y chilló, y trastabilló hacia el costado de la casa para internarse nuevamente en el matorral. Tras horas de calmarme, ya no pude tomar asiento. Trotaba de continuo en el mismo sitio. Tenía que respirar con la boca para recibir aire suficiente. A las 11 de la mañana, don Juan volvió a salir. Yo iba a dar un salto, pero los movimientos eran suyos. Fue derecho a su sitio y se sentó como solía. Me miró y sonrió. Era don Juan. Fui a él y en vez de enojarme, besé su mano. Creía realmente que él no había actuado para crear un efecto dramático, sino que alguien lo había suplantado para hacerme daño o matarme. La conversación se inició con especulaciones sobre la identidad de una persona femenina que supuestamente había tomado mi alma. Luego don Juan me pidió que contarle cada detalle de mi experiencia. Narré toda la secuencia de eventos en una forma muy deliberada. Él rió todo el tiempo como si fuera de chiste. Cuando terminé dijo: te fue muy bien, ganaste la batalla por tu alma, pero el asunto más serio es de lo que yo creía. Anoche tu vida no valía un carajo. Tu buena suerte fue que sabías suficiente y te defendiste. De no haber tenido un poco de preparación, ahorita estarías muerto. Esto es por lo que te visitó anoche tenía ganas de acabar contigo, porque lo que te visitó anoche tenía ganas de acabar contigo. ¿Cómo es posible, don Juan, que alguien tomara la forma de usted? Muy sencillo. Ay, Dios, eso es robusto. Muy No, sencillo. Ajá. Lo que te vistió, debe ser en vistió. Lo que te Lo que visitó. vistió mucho es una Lo que te guerrera visitó. y fue un buen ayudante del otro lado, pero no fue muy buena para tomar apariencia y diste con el truco. ¿Un ayudante del otro lado es lo mismo que un aliado? No, un ayudante es la ayuda de un diablero. Un ayudante es un espíritu que vive del otro lado del mundo y ayuda al diablero a causar enfermedad o dolor, lo ayuda a matar. ¿Puede un diablero tener también un aliado, don Juan? Por supuesto. Si son los diableros los que tienen aliados, pero antes de un diablero pueda tomar un aliado, el diablero acostumbra tener un ayudante que lo auxilie en sus tareas. Una mujer que tomó su forma, don Juan, tiene solo ayudante y no aliado. No sé si tenga aliado o no. A algunas personas no les gusta el poder de un aliado y lo prefieren un ayudante. Domar un aliado es un trabajo duro. Sale más fácil conseguir un ayudante del otro lado. Órale. ¿Piensa usted que yo podría conseguir un ayudante? Para saberlo tienes que aprender mucho más. Estamos otras veces al principio casi como el primer día que viniste para pedirme hablar de mezcalito. Y yo no podía porque no me habrías entendido ni una palabra. Ese otro lado del mundo es de los diableros. Creo que lo mejor será decirte lo que yo creo y siento como lo hizo mi benefactor. El diablero es un guerrero y su vida se inclinaba hacia la fuerza y la violencia del mundo. Pero no soy ninguna de las dos cosas. Es mi naturaleza. Tú has visto mi mundo desde el principio. En cuanto a enseñarte el camino de mi benefactor, nada más puedo dejarte en la puerta y tú tendrás que decidir solo. Tendrás que aprenderlo por tu propia cuenta. Debo de reconocer ahora que cometí un error contigo. Habría sido mucho mejor, ahora lo veo, empezar como yo mismo empecé. Así es más fácil darse cuenta de cuán sencilla y a la vez cuán profunda es la diferencia.
Un diablero es un diablero y un guerrero es un guerrero, o se puede ser las dos cosas. Hay bastante gente que es las dos cosas, pero un hombre que solo recorre los caminos de la vida es todo. Hoy no soy ni guerrero ni diablero, para mí ya no hay sitio para eso. Para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón, cualquier camino que tenga corazón. Esos recorro y la única prueba que vales es atravesar todo su largo. Y esos recorro mirando sin aliento. Hizo una pausa, su rostro reflejaba un estado de ánimo peculiar. Parecía inusitadamente serio. Yo no sabía qué preguntar ni qué decir. Don Juan prosiguió. La cosa que hay que aprender es cómo llegar a la raja entre los mundos y cómo entrar en el otro mundo. Hay una raja entre los mundos, el mundo de los diableros y el mundo de los hombres vivos. Hay un lugar donde los dos mundos se montan el uno sobre el otro. La raja está allí, se abre y se cierra como una puerta con el viento. Pero para llegar ahí, un hombre debe ejercer su voluntad, debe, diría yo, desarrollar el deseo indomable de dedicación, una dedicación total. Pero debe hacerlo sin ayudas de ningún poder, de ningún hombre. El hombre solo debe reflexionar y desear hasta el momento en que su cuerpo esté listo para empezar el viaje. Ese momento se anuncia con un temblor prolongado de los miembros y vómitos violentos. Fíjate, eso yo lo llamaba crudo. Por lo general, el hombre no puede dormir ni comer, se va gastando. Cuando las convulsiones ya no cesan, el hombre está listo para partir y la raja entre los mundos aparece enfrente de sus ojos como una puerta monumental, una rendija que sube y baja. Cuando se abre, el hombre tiene que colarse por ella. Del otro lado de esa frontera es difícil distinguir. Hace viento como polvoreada. El viento se arremolina. El hombre debe entonces caminar en cualquier dirección. Ay, yo sí me perdí. El hombre debe entonces caminar en cualquier dirección. El viaje será corto o largo según su fuerza de voluntad. Un hombre de voluntad fuerte hace viajes cortos, un hombre débil, indeciso, viaja largo y con dificultades. Después de este viaje, el hombre llega a una especie de meseta. Se puede distinguir con claridad algunos de sus rasgos. Es un plano encima de la tierra. Se le reconoce por el viento que allí sopla. Todavía más fuerte, golpea, ruge por todo alrededor. En la parte más alta de esa meseta está la entrada al otro mundo y hay una especie de piel que separa los dos mundos. Los muertos la atraviesan sin ruido, pero nosotros tenemos que romperla con un grito. El viento reúne fuerza del mismo viento indómito que sopla en la meseta. Cuando el viento ha juntado fuerza suficiente, el hombre tiene que gritar y el viento lo empuja del otro lado. Y también su voluntad debe ser inflexible para poder combatir el viento. Todo lo que necesita es un empujón suave. Y no que el viento lo mande al final del mundo. Una vez que está del otro lado, tiene que vagar por allí. Su buena suerte sería encontrar un ayudante cerca, no muy lejos de la entrada. El hombre tiene que pedirle ayuda. En sus propias palabras, tiene que pedir la ayuda que lo instruya y lo haga diablero. Cuando el ayudante acepta, mata al hombre allí mismo y mientras está muerto le enseña. Cuando hagas el viaje, a lo mejor encuentras a un gran diablero y el ayudante que te mate y te enseñe. Eso depende de tu suerte, pero las más de las veces uno encuentra brujos de mala muerte sin gran cosa que enseñar. Pero ni tú ni ellos tienen el poder de negarse. En el mejor de los casos es hallar un ayudante macho para no caer en manos de una diablera que lo haga a uno sufrir en forma increíble. Las mujeres siempre son así, pero por eso dependen de pura suerte, a no ser que el benefactor de uno sea también un gran diablero, caso en el cual tendrían muchos ayudantes del otro mundo y puede mandarlo a uno a ver a un ayudante en particular. Mi benefactor era uno de esos hombres. Me guió en el encuentro del espíritu ayudante. Después de que regreses ya no serás el mismo. Estás comprometido a volver y haber seguido a tu ayudante, y estás comprometido a alejarte más y más de la entrada, hasta que por fin un día irás demasiado lejos y no podrás regresar. A veces un diablero pesca un alma y la empuja por la entrada y la deja en la custodia de su ayudante, mientras él la roba a la persona toda su voluntad. En otros casos, el tuyo, por ejemplo, el alma le pertenece a una persona de voluntad fuerte y el diablero solo puede guardarla en su moral, porque es demasiado difícil llevárselo al otro lado. En tales casos, como en el tuyo, una batalla puede resolver el problema, una batalla en la que el diablero se juega el todo por el todo. Esta vez perdió el combate
y tuvo que soltar tu alma. De haber ganado, se la llevaba a su ayudante para que se quede con ella. Pero ¿cómo le gané? No te moviste de tu sitio. Si te hubieras apartado 1 centímetro, te habría hecho polvo. La diablera escogió el momento en que yo no estaba como la mejor hora para atacar y lo hizo bien. Falló porque no contaba con tu propia naturaleza, que es violenta, y también porque no te saliste del sitio en el que eres invencible. ¿Cómo me habría matado de haberme movido? Te habría golpeado como un rayo, pero sobre todo se habría quedado con tu alma y tú te habrías querido ir gateando, gastado. Y tú te habrías ido gastando, no sé qué es eso. ¿Qué va a suceder ahora, don Juan? Nada, recobraste tu alma, fue una buena batalla, anoche aprendiste muchas cosas. Después nos pusimos a buscar la piedra que yo había lanzado. Don Juan dijo que de encontrarla podríamos estar absolutamente seguros de que el asunto había terminado. Buscamos durante casi 3 horas. Yo tenía el sentimiento de que la reconocería, pero no pude. Ese mismo día empezó a anochecer. Don Juan me llevó a los cerros cerca de su casa. Allí me dio instrucciones y detalladas sobre procedimientos específicos de pelea. En determinado momento, mientras repetía ciertos pasos precisos, me hallé solo. Había subido corriendo una ladera y estaba sin aliento. Sudaba en abundancia, pero tenía frío. Llamé varias veces a don Juan, pero no contestó. Y empecé a experimentar una aprensión extraña. Oí un crujir en el matorral como si algo viniera hacia mí. Escuché atentamente, pero el ruido cesó. Luego volvió a oírse más fuerte y más cerca. En ese instante se me ocurrió que iban a repetirse los eventos de la noche anterior. En cuestión de segundos, mi miedo creció fuera de toda proporción. El crujir de las matas se acercó más y más fuerza, y mi fuerza menguó. Quería gritar o llorar, correr o desmayarme. Mis rodillas se vencieron casi por tierra, caí por tierra chillando. Ni siquiera pude cerrar los ojos. Después de eso, solo recuerdo que don Juan encendió una hoguera y frotó los músculos agarrotados de mis brazos y piernas. Permanecí varias horas en un estado de profunda zozobra. Más tarde, don Juan explicó mi reacción desproporcionada como un hecho común. Me descalcé incapaz de descubrir lógicamente qué había ocasionado mi pánico. Y él repuso que no fue el miedo de morir, sino más bien el miedo de perder el alma. Un temor común entre los hombres que no poseen una intención indomable. Esa experiencia fue la última enseñanza de don Juan. Desde entonces me he abastecido de buscar sus lecciones y, aunque don Juan no ha alterado su actitud de benefactor hacia mí, creo que en verdad haber descubierto el primer enemigo de un hombre de conocimiento. Fin. Ese libro. Aparece todavía una segunda parte, pero estas ya son todavía, híjole, son un buen de hojas, son como, bueno, de páginas 241, son varias páginas donde prácticamente Carlos Castaneda está haciendo un análisis de todo lo ocurrido, ¿no? Que obviamente pues le recomendamos a los conoescuchas, a los conoescuchas que pues compren el libro para que lo lean, vean, porque acuérdense que este fue su trabajo de Carlos Castaneda, que está muy bueno, ¿no? Pero aquí hay cosas muy, muy padres, o sea, en toda esta lectura. Primero, para mí, esta pelea que acaba de tener, esta batalla, pues es precisamente contra la Catalina, o sea, acuérdate que, no sé si ya se la había mencionado desde el principio, en este libro, a la Catalina, que era una bruja. Ajá. Y pues prácticamente la bruja lo que quiso hacer pues fue adoptar la forma de Don Juan, ¿no? Porque ella era la que le había robado su alma. Y pues hay muchas partes aquí bien interesantes, o sea, a veces se cree que este tipo de cosas o este tipo de, no sé, de brujerías, por así decirlo, o de manifestaciones, pues son de gente, puede decir, hay gente ignorante, ¿no? Que, que se deja manipular. Digo, no se trata tampoco de que estemos dependiendo de otras personas para que nos salven, porque también está el otro lado, ¿no? La gente que dice, ay, no, pues eso te pasó porque alguien tiene tu alma y yo te saco la brujería, nada más dame unos 50,000 pesos para deshacerte la brujería, ¿no? A mí nomás dame 10, yo por eso te quito el mal de ojo. Ándale. Entonces, ese tipo de cosas, pero lo que sí es cierto es que hay fuerzas y hay reglas
internas que pues nosotros no conocemos o que no manejamos porque nuestra cultura no nos la enseñaron. ¿A poco en la escuela te enseñaron a convertirte en cuervo? No, No, me ¿verdad? enseñaron, no me enseñaron, me enseñé a hacerme güey. Bueno, eso sí, ¿no? Y Eso decían sí, que era burro, pero cuervo no. eso nos sale a muchos. Este, pero a lo que me refiero es que la educación tradicional, obviamente, y la religión también siempre va como que a negar este tipo de situaciones, ¿no? O las van a poner como en un esquema diabólico, en un esquema prohibido, dentro de un Satánico. contexto, sí, dentro de un contexto que no debes escuchar. ¿Por qué? Porque estás escuchando otro tipo de cosas que van en contra de tus principios religiosos y todo esto. Pero yo creo que es bien importante entender que hay gente que maneja este tipo de fuerzas y las maneja muy bien, porque saben, no sé si te acuerdas de, creo que es el libro que sigue, que es el de Una realidad aparte, donde empieza narrando la historia de que está Carlos Castaneda con Don Juan viendo, están creo que en un restaurante donde desayunaron, algo así, y ve como unos niños son los que recogen los platos, ¿no? Pero Sí. se comen las obras de las personas que comieron ahí. Y Ajá, entonces digamos que Carlos Castaneda siente como que cierta lástima por ellos, ¿no? ajá, Y Don Juan le dice así como, ¿por qué sientes lástima por ellos? Dices que pues están así como que aislados de todo crecimiento, de todo conocimiento, y él le dice, no, dice, de hecho, cualquier persona puede llegar a ser hombre de conocimiento. De hecho, muchos hombres de conocimiento que yo conozco fueron como esos niños, ¿no? Que no tenían nada que comer. O sea, lo que voy es que el hecho de que unos tengamos la oportunidad de estudiar, de que tengamos la oportunidad de tener una vida a lo mejor diferente, no quiere decir que que somos superiores a la gente que no tiene posibilidades de estudiar, porque mucha gente que no tiene posibilidades a veces de estudiar son los que manejan precisamente todo ese tipo de fuerzas. Pero bueno, vamos a ver si se escucha Ernesto. Pues ahí termina este libro, les digo, hay varias cosas más, no es todo el libro completo, básicamente nada más narramos las experiencias y los relatos que escribió Carlos Castaneda con Don Juan. La parte principal del libro donde viene la mirada anterior que está escrito por este Octavio Paz, eh, no lo leímos. O es el prólogo el que está escrito por Octavio Paz. No, la mirada anterior está escrita por, sí, la mirada anterior está escrita por Octavio Paz y trae un capítulo que se llama El prólogo, que es una adaptación, una nueva parte que escribió Carlos Castaneda, eh, ya digamos que en esta segunda edición o esta edición más reciente de su libro, ¿no? Quiero agradecer a la gente que nos ha escuchado, que nos escucha de manera diferida. Gracias por su atención y terminamos aquí el libro de Carlos Castaneda de las enseñanzas de Don Juan. Seguiremos con otro la semana que entra, estudiando y aprendiendo. Muy bien, pues es todo mundo. Nos vemos la semana que entra. ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Yujú!